Bueno, les agradezco a todas, todos ustedes su presencia aquí, hablando de una problemática que es la crisis climática, se llama así. Le agradezco aquí que me hayan acompañado la ministra de Agricultura, Cecilia López, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, funcionarios que son del Gobierno Nacional, también están aquí presentes. Bueno, aquí está Mauricio, Laura, Javier Pava, que es el director de la Unidad Nacional de Riesgo, que viene a ser en realidad el funcionario más clave en relación a la atención de la crisis que estamos viviendo. A los funcionarios de los gobiernos locales, el gobernador del departamento de Bolívar, Vicente Blel, el alcalde del municipio de Pinillos, Alcide Gulloso, su esposa Carolina y su familia, a los mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, los alcaldes municipales e integrantes de sus gabinetes que se han hecho presentes, los líderes sociales, las lideresas, presidentes de las juntas de acción comunal y militantes que hay aquí, de movimientos políticos, a los jóvenes que integran el grupo musical Tambora y Cumbia, a toda la ciudadanía, al contraalmirante Hernando Enrique Matos, de la Fuerza Naval del Caribe, que le toca aquí cumplir una función también central, al coronel José Abdón Galindo, comandante de policía del departamento de Bolívar, coronel Orlando Alarcón, comandante brigada de infantería de Marina, teniente coronel Juan David Melo, comandante batallón fluvial número 17, a las personas que intervinieron, aquí hay algunos de sus nombres: Fanel Suárez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Pinillos, representante de la comunidad de Mantequera; Daniluz Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Flores; Evelio Castrillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Rosa; Samir Alvarino, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Puerto López; Jaime Rodríguez, representante del sector campesino de la región, Víctor Gómez; Erasmo Hernández Pupo, compañero del Pacto Histórico; representante de la comunidad campesina, Cari González; presidenta de Acción Comunal Las Conchitas, Nelly Mora; profesora Lucía Beleño Villanueva; secretaria de la Junta de Acción Comunal de Palenquito, Yaidet; al presidente de la Junta de Acción Comunal de Tolú, Eider Madrid; al profesor Evaristo Ortega y si no he nombrado a todas las personas, allá la gente de Magangué, secretaria de la Junta de Acción Comunal de Barbosa. Bueno, aquí hay una transmisión por televisión en el canal público, por tanto no solamente voy a hablar en relación al tema de Pinillos, sino en general al conjunto de las situaciones que muchísimas comunidades están viviendo a lo largo y ancho del país por esta crisis invernal que comenzó hace 10 meses. Creo que el primer punto fue exactamente la Mojana, cuando se rompió Caregato, famoso. Pero a partir de ahí, en la medida en que se han mantenido las lluvias, más y más regiones del país, ya casi 700,000 damnificados, y sigue. Hay una probabilidad que termine hacia finales de diciembre, 50%, y hay otra probabilidad, 50%, de que continúe el año entrante.
hasta el mes de febrero o incluso marzo. Luego ustedes pueden irse dando cuenta de la gravedad en la que estamos. Es como tirar una moneda, 50% de probabilidad. Ojalá caiga en el sentido de que se acabe este año. Sin embargo, seguirán los problemas porque el país queda literalmente destruido en buena parte de su movilidad. Ayer con el ministro de Educación hablábamos de más de 3,000 lugares de escuelas, colegios perjudicados. Volverlos a tener, solo volverlos a tener vale 3 billones de pesos. Que es una inversión que ya tendremos que hacer a partir del año entrante. Aquí hemos dedicado 2 billones, un poco más, a la emergencia actual, a la urgencia, se llama así. La urgencia implica unas prioridades, no todo lo podemos resolver. Vamos a hablar un poco de todos esos temas para que tengamos claridad. Siempre estamos discutiendo con la población. Nos podemos equivocar en muchas de las acciones que hemos desarrollado. Indudablemente, la ayuda ha sido insuficiente en todas partes, sobre todo en términos de comida. Si se hacen los números que tenemos a nuestra disposición, ha llegado comida indudablemente, pero no la suficiente para que la gente no tenga hambre. Las prioridades de la urgencia de aquí al 31 de diciembre, expandiéndose porque más y más lugares de Colombia caen bajo inundaciones, bajo deslizamientos de tierra, etcétera. Las víctimas mortales ya llegan a 271. Aquí en la región ya ha habido menores de edad que murieron. Esperamos que no sigan, pero esa extensión de la crisis tiene un origen que es bueno que sepamos, y es importante que toda la ciudadanía sepa qué es lo que está pasando, porque esto tiene una explicación que es del mundo y debemos entenderla para saber la gravedad de lo que viene y de la urgencia y de la magnitud de las medidas que hay que tomar. Esto que estamos viviendo no es natural, no es un fenómeno natural, independiente a la voluntad humana. Siempre ha habido un fenómeno que llaman de la Niña, que es el enfriamiento del Océano Pacífico, como hay otro fenómeno que llaman el Niño, que es el calentamiento del Océano Pacífico. Desde hace quizás miles de años se da, y trae lluvias y trae sequías. El problema está en que cada vez son más graves. No es lo normal, entre comillas, cuando había una sequía antes o cuando había un invierno antes. Este, por ejemplo, es el invierno más grave en los últimos 40 años en Colombia. Es más grave que lo que yo viví, y muchos aquí, en el año 2010, 11. Este es más grave. ¿Qué es lo que hace que las sequías sean cada vez más graves y las oleadas invernales cada vez más graves, e incluso que aparezcan huracanes muy cerca de esta región, por los lados del Caribe Sur, cuando antes casi no existían? Ya han tocado 2, la isla de San Andrés, 2 han pasado inundando el desierto en las tierras de La Guajira al norte. Esa circunstancia de agravamiento del clima
y permítame explicarlo, tiene que ver con los seres humanos. Lo que está pasando es que está cambiando la atmósfera del planeta. Una serie de gases que emitimos, sobre todo las economías más ricas, muchísimo más que nosotros en Latinoamérica o en África o en el sur de Asia, esos gases se han venido acumulando y acumulando. Se le llaman gases efecto invernadero porque sus moléculas concentran el calor del sol y no lo sueltan en un gran tiempo histórico de 200, 3.000 millones de años, incluso algunas 20.000 millones de años hacia adelante. Y al concentrar el calor del sol hace como el efecto invernadero. Se calienta la superficie terrestre y cambia completamente los ciclos del agua. El océano se evapora en mayor cantidad que antes, y cuando llega aquí en forma de nubes, se descuelgan las lluvias en una forma mayor que antes. Muchas otras cosas pasan. Tan grave en la medida en que se acumulen más los gases podría ser que en cuestión de décadas desaparecerían el 60% de las especies animales y vegetales del mundo, y en apenas un siglo o un siglo y medio toda la especie humana podría desaparecer. A eso se le llama el cambio climático. Lo produce el capital, la codicia, el tener más, el producir y producir más a partir de dos materias primas o tres, que son las que explican la aparición de esos gases en la atmósfera: el petróleo, el carbón y el gas, los hidrocarburos. El carbón se va a la atmósfera y ese carbón vuelto CO2, dióxido de carbono, calienta el planeta. Y estamos en estas circunstancias. Serán cada vez más graves si el mundo no reacciona. Para ello se reúnen los presidentes, los ministros, todos los países en algo que se llama la COP. Están reunidos en este momento. Yo hice parte de ello la semana pasada en Egipto, tratando de ver cómo se reducen al máximo las emisiones por el uso del carbón y del petróleo y los intereses que hay alrededor de la exportación y del consumo del carbón y del petróleo, que son poderosísimos, no permiten que los países avancen con la rapidez que se necesita. Y dejo ahí, porque ahora tenemos que hablar de lo concreto. Hemos sufrido entonces en estos meses uno de los episodios de lo que se llama el cambio climático, una crisis, una catástrofe en términos de caída de lluvias más que nunca en el promedio de la historia de Colombia. ¿Qué hacer? Debimos haber prevenido. Si nos asaltó el 2010, entre el 2010 y el 2022, 12 años tuvimos para prevenirlo. ¿Prevenir lo que es? No que vamos a detener las lluvias, imposible, sino que se puede ordenar el municipio. Las regiones que sabemos que siempre son víctimas de la inundación, se pueden ordenar de tal manera que los efectos sean menos dañinos. Pero no lo hicimos. Incluso nos equivocamos en temas como los jarillones y los muros, y ahora voy a referirme a eso. Cómo usar los dineros de las emergencias
que son billones y billones de pesos gastados en toda Colombia para privilegiar contratistas, para que aparezca el CBY, para que se roben los dineros. Dineros que son para la gente más débil de la población. Primera prioridad, de aquí hasta el 31 de diciembre, con los recursos que tenemos, pero que seguro tendremos que mantener el siguiente año, con los recursos del presupuesto del año entrante, uno de los cuales tiene que ver con la reforma tributaria que hoy se aprobó en el Congreso de la República. Dinero que sale de los sectores más poderosos económicamente del país y que vamos a invertir en ustedes y en la gente como ustedes en toda Colombia. Primera prioridad es el hambre. Es lo primero que tenemos que resolver, con un objetivo: que a pesar de las circunstancias, la población afectada pueda comer todos los días. No unos días sí y otros días no, como hasta ahora viene, porque el efecto al final es negativo. Claro que pueden llegar 1000 ayudas, pero si esas 1000 ayudas alcanzan solo para 15 días y no llega más, pues después de esos 15 días aparece el mismo problema y el hambre no da espera, y en el caso de los niños y las niñas es irreversible el daño. Uno puede aguantarse, yo me he pegado mis aguantadas con mal efecto porque terminé casi al borde de un cáncer, pero un niño o una niña que aguanten hambre, nutrientes no tengan, empieza a afectarse en su crecimiento que tiene, su masa muscular, su masa ósea y su cerebro. Y eso se vuelve irreversible. Es un daño en pequeña, en mediana o en gran magnitud terrible, porque se pierde la capacidad del pensar. Ya es una persona que hacia adelante va a tener problemas en medio de la sociedad para aprender, para estudiar, para desarrollarse como un ser humano digno en las décadas que están por venir, incluso cuando ya nosotros no estemos. Por tanto, nuestra primera prioridad, y en esto si nos tocó no dormir, si nos tocó movernos de un lado al otro, si los ministros se tienen que ir a los territorios afectados a vivir ahí, si nos toca sacudir a los funcionarios, si nos toca incluso espelucar a los alcaldes, algunos son buenos, otros no tanto, tenemos que cambiar la prioridad de la fuerza pública hoy en la policía, en la armada, en el ejército, en la fuerza aérea, en función de que la gente de Colombia afectada cada vez más no tenga hambre y que en primer lugar los niños y las niñas no pasen hambre en Colombia. Hemos implementado unos instrumentos. El que existía es unas cajitas de comida, que ustedes ya habrán visto por ahí. Esas cajas de comida se compran a unos proveedores por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, siempre los mismos. Esos proveedores tienen contratos con la nación directos por la emergencia. Esas cajas se han venido entregando, vienen de otros lugares de la región, no de la región, sino del país, pero no son suficientes. Al lado de esas cajas, nosotros queremos agregar
contratos directos entre la nación, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, con una sigla impronunciable, que es la que dirige Pava, y las juntas de acción comunal y otras organizaciones populares, indígenas, dependiendo de donde estemos, de tal manera que reciban directamente los recursos para comprar comida en la región y a través de la organización popular en el barrio, en la vereda, ojalá con las mujeres al frente que saben más que los hombres de estos temas, podamos organizar la alimentación a través de ollas comunitarias, sancochos populares o como quieran, comprando las comidas de la región. Ya aquí se instaló una que tendremos que visitar, gracias alcalde, y gracias a la comunidad que ha organizado, pero tienen que ser miles en toda Colombia. Allí donde haya inundación y hambre, allí tiene que llegar el dinero del Estado para que la misma ciudadanía con ese dinero resuelva los problemas. Si ustedes se quedan esperando a que el Estado entregue una olla, puede pasar un mes. Y es preferible que ustedes compren la olla con el dinero del Estado. Si ustedes se quedan esperando la cajita, puede que llegue incluso comida que no come la gente de la región, la comunidad indígena, por ejemplo, como me pasó en Bogotá. Y en cambio, comprando aquí las cosas que hay, logramos dos objetivos. Una, comer lo que se quiere, lo que la cultura de la región quiere. Y otra, mover la economía regional. Lograr que el campesino pueda vender la cosecha aquí si la tiene, que podamos mover esos dineros de tal manera que no quedemos con los brazos abajo, sino que empiece a reactivarse una economía local en la compra de productos alimenticios. Si no hay, pues ir hasta donde haya y traerlos lo más cercanamente posible, porque abarata los costos de la alimentación. Para que esto pueda funcionar, todas las acciones comunales, me interesa un comino si el presidente es uribista o no es uribista, o es comunista o no es de ningún partido, eso hoy lo que vale es la organización popular. El hambre no distingue el estómago del campesino uribista del estómago del campesino petrista o del estómago del campesino liberal. Es el mismo hambre. Y por tanto, yo le pido a las acciones comunales del país, rurales y municipales, urbanas, ponerse ya las pilas. Yo sé que han sido olvidadas, yo sé que fueron instrumento alguna vez de la politiquería, pero este momento hay que ayudar al pueblo. Los contratos son directos, no va a haber licitación. Toda la normatividad que había antes, que hacía que el INVIMA, que es una institución del Ministerio de Salud dedicada hasta hace poco, no tanto a cuidar la salud de la gente, sino a cuidar que los grandes capitales se vayan quedando con los negocios del Estado. Nosotros hemos cambiado esa normatividad. Un decreto ha sido firmado, se va a firmar para que el Estado pueda contratar directamente con la organización popular, con la comunidad indígena, con la organización campesina, con el comité de mujeres, con la acción comunal, siempre y cuando tengan personería jurídica y representación legal. Entonces,
a todas las acciones comunales de las zonas afectadas de Colombia, a las de aquí de Pinillos, de Magangué, de Achí, de Santa Rosa, etcétera, de allá del lado de Sucre, de Majagual, donde estuvimos, en Candelaria, en Guaranda, en Sucre, etcétera, en todo el país donde tengamos la afectación de la crisis climática, todas las acciones comunales deben, ojalá, reunirse de inmediato, decir presentes, tener a sus representantes legales listos para firmar contrato, la cuenta de Nequi o bancaria o donde sea, y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos debe tener la capacidad de firmar esos contratos y hacer las transferencias de dinero lo más rápido posible, porque el hambre no da espera. Se llenará el país de ollas comunitarias, ¿sí? Quizás nos toque prender leña en muchos lugares de la afectación, ¿sí? Ustedes escogerán en dónde, si en el parque principal, sí, se organiza más bien un comedor comunitario, sí, la iglesia del pueblo se presta para el asunto, lo que quieran, en cada lugar. Lo cierto es que todos y todas las funcionarias de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Colombia, en las zonas afectadas, debe ya estar convocando las acciones comunales, haciendo las reuniones. Para quienes no saben, porque estos medios de comunicación pues no llegan a todos los lugares, sobre todo donde más afectación hay, para que podamos hacer esto rápido, porque si no se nos acaba el año y la plata queda en el banco y el hambre queda en el estómago. Es un problema de rapidez. Rapidez significa que la Unidad Nacional de Riesgos debe trabajar 24 horas al día, incluidos sábados y domingos. Que se roten, etcétera. Se organizan para ese efecto. La Unidad Nacional de Riesgos no puede dormir hasta que acabe esta crisis climática. Esta crisis no se va a acabar, vendrán cosas peores si no nos ponemos las pilas. Segundo, la reubicación transitoria o permanente. Este es un punto más difícil de entender. Si en Colombia en el año 2010 hubiéramos hecho una seria política de reubicación, hoy no estábamos con la gente inundada. Habría inundación y habría afectación, pero el agua no estaría entrando en la casa, no tendríamos los muertos que hemos tenido. Una adaptación al cambio climático, que es como se llama esto, tiene que tener como objetivo, uno, que no haya muertos. La ciudad de Bogotá, que está en lomas, la mitad de la ciudad en lomas, los pobres viven en lomas. Por tanto, con el peligro de deslizamientos, como lo vimos en La Calera, que es un municipio aledaño y mató un poco de personas. En Bogotá no muere la gente desde hace años, y allá corren los torrentes por esas montañas, esas quebradas, muchas mal cuidadas, pero la ciudad reubicó mucha población de alto riesgo a bajo riesgo, y la gente fue entendiendo que si la reubicación se hace no para desmejorar la vida, sino para mejorarla, no solo acepta, sino que ayuda a construirla. Aquí vamos a tener un primer ejemplo en los próximos días que se llama, a ver, pásame la ministra de Vivienda, es una vereda junto al río Atrato, en el Chocó,
Playa Murrí. En Vigía del Fuerte. Póngale cuidado a ese nombre. Playa Murrí es playa porque es en el río, que es de un pueblo que se llama Vigía del Fuerte. En Antioquia. Este es el lado Bueno, de Antioquia. Antioquia. El río separa. Eso es en Antioquia. En la frontera con el Chocó. La comunidad misma, en los meses anteriores, ayudó a hacer el proyecto. Está al borde del río, se pasa a una parte más alta, ahí cerca. Parte alta sin riesgo, porque no toda parte alta está sin riesgo. Se diseñaron las casas de acuerdo al gusto de la comunidad y a la tradición de la región, 142 o 52. Y ya comenzamos. No volverán a inundarse. Hoy el río está erosionando el borde y está tumbando las casas del corregimiento cada día más, cada día a punto de desaparecer. Se puede llevar todo el corregimiento con el peligro que eso tiene de noche, de día. Pues la comunidad misma construyó con el Estado la forma de reubicarse a unos metros más arriba y salvar la vida de los niños y de las niñas, pero con digamos, circunstancias. Si viven 2 o 3 familias en una casa, como sucede en Colombia, no, cada familia va a tener su casa. Si la casa, que allá son de madera, de tabla, le decimos aquí casas de tabla, allá son casas de tabla, y quieren seguir teniendo casas de madera, porque esa es su manera cultural de tener una casa, se le respeta, pero la casa es muy superior, nueva, a la que tenían en la zona del desastre. Esos 2 criterios, yo diría 3, que la comunidad participe y diseñe ella misma y dé los consejos de lo que quiere, que no se separe de donde se trabaja, unos metros, unas decenas, quizás 50, no más allá, porque entonces se puede a lo Vargalleras hacer barrios que quedan en la mitad de la nada y la gente termina dejándolos desocupados porque no hay de qué vivir. Y 3, que sea e implique un mejoramiento de la calidad de la vida de la familia. Esas reubicaciones deberían ser permanentes. Por lo siguiente, y este es el tema de discusión y aquí se vio. Algunos de los compañeros que hablaron dijeron, se hizo un muro y el agua ya se lo llevó. Otros dicen, necesitamos hacer un muro. Pero ¿cómo necesitamos hacer un muro si en otras partes hemos visto que los muros se los lleva el agua? El muro se los lleva el agua por corrupción, o porque los inviernos, porque aún habiendo corrupción, los inviernos son cada vez peores, como indica la crisis climática, y todo lo que hagamos en términos de ingeniería y cemento se lo lleva el agua. Vamos a poner un caso. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero en la región de La Mojana se nos ha pedido cerrar Caregato. Hay unos contratistas ahí, ¿cierto? Ya, no los conozco, pero ahí están. 20.000 millones de pesos, 40.000 millones de pesos, 40.000 millones de pesos. Y ustedes conocen Caregato, es una escuadra. Y entonces el agua de arriba hacia abajo, con la velocidad que hoy tiene, ¡fum!, rompió el pedazo al frente y salió hace 10 meses a inundar La Mojana. ¿Cómo podemos cerrar Caregato hoy con esa fuerza del agua?
Los que saben de eso, los ingenieros, dicen eso no se puede, hay que esperar que el agua baje. ¿Cómo es que antes se hicieron obras haciendo que el río hiciera una escuadra? Al hacer la escuadra ya se estaban creando las condiciones para que el río, en una crecida fuerte, rompiera el Jarillón. ¿Por qué nos están presionando a entregarle plata a esos contratistas para cerrar Caregato cuando sabemos que el río lo volverá a romper hasta que no amaine su fuerza? ¿Por qué? ¿Y por qué no estamos haciendo más bien obras? Y hablo de esto que se llama reubicación, que haga que la gente no vuelva a sufrir más un problema como una inundación o un desastre como los que estamos viviendo hoy. Que así fluya el agua y cada vez más la población se haya ordenado en el territorio de tal manera que disminuya el riesgo y que no haya muerte. A eso le llamamos nosotros ordenar el territorio alrededor del agua, liberando los espacios del agua. Esto no lo podemos hacer desde una oficina en Bogotá, porque lo haríamos mal. Esto lo tiene que hacer la misma comunidad y sus autoridades locales, que saben cómo es el territorio, cómo se comporta, cómo se ha comportado a lo largo de los años. Porque si no, terminaríamos haciendo barrios donde de nuevo va a entrar el agua, o haciendo murallas donde de nuevo el agua va a tumbar la muralla, perdiendo los dineros, cuando podemos es construir una mejor vida ordenándonos no contra el agua como si fuera el enemigo, sino con el agua, que es el eje de la vida, sin el cual no podemos vivir. Esto se hace en cada municipio, alcalde. Claro, usted me dirá, ¿y los recursos para reubicar? ¿Y dónde? Si es propiedad privada, si el municipio no tiene un lote o algo así, o el lote lo tiene, pero ahí no puede vivir la gente porque la aleja de sus condiciones de producción y de vida. Nosotros podemos poner la plata, queremos poner el dinero, que vale eso. No podemos diseñar las casas, queremos que la gente ayude, queremos que se ubiquen donde haya productividad. Pero para poderlo hacer hay que utilizar la ley. Y aquí nos está dando miedo utilizar la ley. Yo sé que mañana me van a desbaratar por lo que voy a decir aquí. Pero la ley que tiene que ver con los desastres tiene un eje fundamental que no se usa. Allá en Candelaria, en la Mojana Sucreña, en Majagual, lo dijimos. ¿Por qué la gente está con el agua al cuello, pero vemos las vacas en territorio seco? Los dueños de las vacas, los grandes dueños de la tierra, tienen las mejores tierras y la gente más pobre ha quedado en las peores. Hay una circunstancia social, no es solo la crisis climática, ya viene la nube ahí, mire, no es solo, sino que esa crisis que produce el ser humano en sus capas más ricas del mundo, esas crisis atraviesa cuando se produce aquí el estilo de sociedad que tenemos, una sociedad desigual. El barrio que se cae en la ciudad de Medellín, miren ustedes, o en Manizales, o en Bogotá, es el barrio pobre en general. Donde se inunda es el municipio pobre.
El municipio, ¿por qué se hizo ahí? Porque cuando vamos a la historia del porqué de las cosas, es porque los más poderosos se quedaron con lo mejor y los excluidos de siempre, las mayorías, tuvieron que arrinconarse en lo peor. Y eso que llamamos lo peor es las zonas de más alto riesgo climático, es donde se puede morir por alguna circunstancia como estas que estamos viviendo. Por tanto, reubicarse no debe ser mirado como malo, porque todos nosotros nos acostumbramos a nuestro rincón, a nuestro lugar, la hamaca vieja donde dormimos, quisiéramos que siguiera ahí y pudiéramos seguir durmiendo, y el taburete, llamábamos el taburete, donde nos sentamos y nos recostamos contra un palo de madera, contra un palo, ¿cómo es? Taburete. Ahí quisiéramos seguir sentados, pero resulta que el mundo se mueve, está cambiando, cada vez es más inestable, las circunstancias que vamos a vivir hacia adelante cada vez van a ser más difíciles y podremos mejorar la existencia si sabemos cambiar como cambia el mundo en este momento. Cambiar, y no voy a hablar solo de política, cambiar es la marca de la historia que estamos viviendo. Ojo, nos toca cambiar si queremos vivir mejor y si queremos que nuestros hijos puedan vivir mejor. Y eso es un mensaje para el rico gringo y el rico europeo y el rico chino, que son los causantes de este problema y no nos pagan. Eso es lo que se está discutiendo en Egipto. Oigan, si ustedes causaron esto, paguen los daños. Y ahí remolones van diciendo que no, pero cada vez es peor y los pueblos del mundo cada vez se van juntando más a exigir. Porque esto no lo causamos nosotros, no lo causaron los pueblos, ni los pobres de la tierra, lo causaron los que están viviendo en el jet set mundial, con sus aviones, con su nivel de vida construido sobre acumular cosas y cosas y cosas, y vivir en castillos, y vivir en palacios, y tener toda la riqueza de la humanidad, al punto que está a punto de extinguirse la vida en el planeta. Pero aquí no nos podemos esperar a que nos regalen nada. Nos toca organizarnos para vivir en nuestro país tan hermoso y bello que es Colombia, que les da envidia a ellos porque no lo tienen igual. Nos tocó. Y entonces un tema como la reubicación tiene una ley. Esa ley dice: la autoridad competente, puede ser el alcalde, puede ser el gobernador, puede ser la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, puede ser el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Agricultura aquí presentes, dependiendo en dónde, pueden reubicar la población de manera inmediata, comprando la tierra, y es obligatorio venderla. Es obligatorio venderla o iniciando procesos de expropiación administrativa. Palabra que satanizaron en la campaña electoral, pero que aquí hay que ponerla sobre el tapete. ¿Por qué? Porque cuando estamos inundados, cuando los bebés pueden morir, cuando se acaban las circunstancias de la estabilidad de la vida, lo que prima es la vida. Y en las cercanías, cualquier tierra que pueda servir para que no mueran los bebés, para reubicar los barrios, para que no se puedan inundar, para reubicar la población campesina, para que pueda cultivar de nuevo alimentos,
Esa necesidad y ese objetivo se puede lograr si en la tierra que esté bajo riesgo se reubican las poblaciones, sean urbanas, sean rurales. Así que le pido a todos los alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas ubicar los sitios. No son grandes extensiones en realidad lo que se necesita. Un barrio no es tan grande cuando se mira en metros cuadrados. Las zonas campesinas inundadas y que siempre se inundan, pues merecen más espacio productivo en zonas más fértiles y menos riesgosas, cercanas a donde se vive, porque no se trata de irse del lugar, no se trata de abandonar el territorio, sino simplemente de ordenarse alrededor del agua que hay en el territorio cuando está y cuando no está. Porque en épocas de sequía desaparece la quebrada, pero en épocas de invierno la quebrada se vuelve incluso un humedal. Esos espacios del agua hay que respetarlos. Si el río está erosionando y tumbando las casas, creemos que podemos dominar el río poniendo una muralla o un jarillón y no dominamos el río. ¿Saben qué hace el jarillón? Problema, por ejemplo, de la sabana de Bogotá, eleva el río. El río a través de los años se va elevando. El piso del río, el lecho que llaman, se va poniendo más alto que lo que hay por fuera del jarillón. ¿Y saben qué pasa con eso? Cuando vienen estas oleadas, el agua estando más alto, arranca con más fuerza una vez rompe el jarillón contra la población. Estamos aumentando el riesgo. Cuando hacemos la muralla creemos que contenemos el río. El río no se deja contener. El agua es más poderosa que en la ingeniería. Miren lo que pasó en Hidroituango, que es la obra de ingeniería más grande que se ha hecho en Colombia. Miren el peligro que está aquí, porque ese es el río Cauca, y el río Cauca está por acá cerca. ¿Dónde está el río Cauca? Por allá. Está ahí. Si esa embalse que lo hicieron, no lo hicieron mal, por codicia se lo tiraron, por acelerar las obras. Yo le pediría a la CRE que no vaya a acelerar hoy a EPM, no se le ocurra, porque si acelera con el castigo de la multa a EPM y entonces empieza a correr para prender las turbinas, lo que eleva es el riesgo aquí. Ese riesgo debe ser, ese riesgo ya no lo quitamos, ya produjeron el problema. Ya ese riesgo existe siempre, pero al menos disminuyámoslo. Eso demuestra que el agua es poderosa, que nuestra relación con el agua no es enfrentarnos contra el agua, sino que nuestra relación con el agua es volvernos amigos del agua sabiendo cómo es, quitándonos las ilusiones tecnológicas de que es que podemos dominar la naturaleza, porque no es cierto. La naturaleza es más poderosa que nosotros, pero los indígenas nos enseñaron muy bien que se puede vivir con la naturaleza. Por eso estos programas a todas las alcaldesas y alcaldes de Colombia, en estas mismas circunstancias de emergencia, ubiquen los terrenos. Díganle a los propietarios, si son públicos, pues mejor. Si son privados, véndanlos con la ley. Véndanlos véndanlos. O inicien los procesos. Porque lo primero es la vida de la población. Y eso hay que hacerlo este mes, el mes de diciembre, el mes de enero, seguro que el mes de febrero. Esta es una oportunidad para ordenarnos alrededor del agua. El año entrante, con el nuevo presupuesto, hablaremos
de la reparación de la vía. Me pareció fundamental el tema de la vía Pinillos-Mompox. Sé que ahí es una vía terciaria, imagínense, entre dos grandes poblaciones con tanta historia, porque la tienen, y hay una vía terciaria entre Pinillos y Mompox, y no hay estudios. Gobernador, no hay estudios. Acabo de preguntarlo, no sé si me equivoque, que uno, si hubiera ya los estudios, es poner la plata y contratar y empezar. Aquí se nos va yendo la luz, pero tuvimos la experiencia cuando hicieron una emboscada a la policía en San Luis, Neiva. Murieron varios policías. Yo fui, estaban los cuerpos aún en el sitio, llegamos y yo vi incluso el porqué. San Luis está arriba en la cordillera llegando al Tolima y es de Neiva, que está junto al río Magdalena. Es territorio de Neiva y jamás hicieron la vía. Una trocha ahí. Y por el peligro de la trocha fue que pudieron hacer la emboscada. Y el campesinado de arriba, que es cafetero, pues nos dijo, oiga, ¿por qué no hacen la vía? ¿Por qué no la han hecho? ¿Cuánto tiempo tiene Neiva de existencia y por qué no lo han hecho en el tiempo? Bueno, nos comprometimos a hacerla, ya están los estudios, y entre el Ejército de Colombia, Batallón de Ingenieros, y la comunidad, las acciones comunales de la zona, ya empezamos a hacer la vía. Empezamos a hacer la vía, ¿cierto? Entonces, con la Junta de Acción Comunal, este es el piloto 1, ahora vamos al piloto 2. Le voy a pedir a los batallones de ingenieros del Ejército que junto con las acciones comunales que hay entre Pinillos y Mompox, en 40 kilómetros que tiene esa distancia, comencemos la construcción de la vía entre Pinillos y Mompox. Eso me parece que es importante como una obra para el campesinado, por las poblaciones que han vivido desde hace tanto tiempo en esta región. Sé que no es lo único. Hablaron aquí mucho de educación. La urgencia hoy es el hambre y la reubicación. La educación no es que pueda esperar, sino que, y lo anuncio, vamos a intentar que los colegios de bachillerato, en esta región hay uno muy importante que se llama Pinillos, pero queda en Mompox. Ese colegio, cuando lo hicieron, en tiempos de los españoles, tengo entendido, de allí surgió una juventud revolucionaria que ayudó a Bolívar. Como 400 salieron esos jóvenes. Ayudó a Bolívar por el río Magdalena a hacer su campaña admirable. Una juventud de oro. Pues se habían educado en ese colegio. No habían muchos colegios en Colombia, el Rosario, otro por allá en Vélez, otro por allá en Villa del Rosario. San Bartolomé creo que era uno de los que había. Y el colegio Pinillos de Mompox era un colegio universidad en la época. De ahí salían los abogados. No solo estudiaban lo que hoy llamamos el bachillerato,
sino que también salían profesionales. Pues en ese entonces salían abogados y médicos, no eran muchas las profesiones. Pero ¿por qué no volvemos a ese principio que es el estilo de la educación europea y transformamos el colegio de bachillerato en colegios, universidades, donde se aprendan 2 años de universidad? Eso empieza a hacerse desde el año entrante. Y me gustaría ver que en esta zona, recordando el colegio de Pinillos, pudiéramos otra vez lograr que de las mejores educaciones de Colombia pública se pudieran establecer precisamente en la región que tuvo una de las mejores educaciones públicas en tiempos del origen de la República de Colombia. Les agradezco su atención. Espero que no es que nos vayamos y las cosas queden igual, sino que podamos realmente afrontar esta urgencia como toca, con la celeridad que toca. Ustedes nos lo dirán si estamos cumpliendo o si estamos fracasando. Gracias, compañeras y compañeros de Pinillos, muy amables.